Bueno, determinar la distribución de una suma de variables aleatorias no es usualmente una tarea fácil. Tampoco es un ejercicio elemental en algunas ocasiones el determinar los momentos de orden superior de una variable aleatoria cuando ellos existen. Para facilitar estos cálculos, las siguientes transformadas resultan muy útiles: la función generadora de momentos, la función generadora de probabilidades y la función característica. Vamos a comenzar con la definición de lo que es la función generadora de momentos. Entonces, tenemos lo siguiente. Definición. Entonces, sea omega fp un espacio de probabilidad y x una variable aleatoria definida sobre él. Entonces, la función generadora de momentos de x se acostumbra a abreviar FGM de x, es la función definida como sigue. Definida por función mxt va a ser igual al valor esperado de e a la tx, ¿sí? Siempre y cuando exista un a mayor que 0, existe un a mayor que 0, de tal manera tal que este valor esperado que tenemos acá exista para todo t que pertenezca al intervalo menos alfa, alfa. Bien, bueno, vamos a hacer un par de ejemplos sencillos de cálculo de la función generadora de momentos de una variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, un primer ejemplo sencillo de cálculo es el siguiente. Supongamos que x tiene una distribución binomial de parámetros n y p. Entonces, nosotros tenemos que la función generadora de momentos de x va a existir. La variable aleatoria x está tomando solamente un número finito de valores y en consecuencia esta suma es una suma finita y siempre va a converger. Entonces va a ser igual a la suma k variando de 0 hasta n de e a la tk por la probabilidad de que x sea igual a k, es decir, combinatorio nk por p a la k por q a la n menos k, siendo q igual a 1 menos p. Y esto es igual entonces a la suma k variando desde 0 hasta n de combinatorio nk por e a la t, p toda la k y por q a la n menos k. Esto por el teorema del binomio pues es igual a p e a la t más q y todo elevado a la n. Entonces tenemos que esta va a ser la función generadora de momentos de una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros n y p. Y esto vale para cualquier t en los reales. El siguiente ejemplo, vamos a suponer que x es una variable aleatoria, o sea, x, una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda. Entonces, vamos a ver si la función generadora de momentos existe y para qué valores de t existiría. Entonces, comenzamos mirando la integral
¿sí? De menos infinito a infinito de e a la t x por la función de densidad de la variable aleatoria x e integral con respecto a x. Como la función de densidad de la variable aleatoria x se anula para los valores menores que 0, entonces esta integral va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la tx, y en este caso la función de densidad es lambda e a la menos lambda x de x. Al hacer esta integral, entonces vamos a obtener que esto va a ser igual a lambda sobre lambda menos t, siempre y cuando, ¿sí?, t sea menor que lambda. Entonces, esa sería la función generadora de momentos de una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda. Otro ejemplo es el siguiente. Sea x una variable aleatoria con distribución Cauchy estándar. Cauchy estándar. En este caso, ¿sí?, en este caso, la función generadora de momentos de x, momentos de x no existe. Entonces, no todas las variables aleatorias poseen función generadora de momentos. El siguiente teorema va a justificar el nombre de función generadora de momentos. Entonces, tenemos la siguiente proposición, ¿sí?, que establece lo siguiente. Entonces, sea x una variable aleatoria real cuya función generadora de momentos existe, ¿sí?, para valor absoluto de t menor que alfa, y esto para algún alfa mayor que 0. Entonces, lo que afirma este resultado es lo siguiente. En primer lugar, que el valor esperado de el valor absoluto de x a la r, esto es finito para todo r mayor que 0. Segundo, que el valor esperado de x a la r es igual a la derivada de orden r de la función generadora de momentos de la x, ¿sí?, evaluada en el punto t igual a 0, y para todos los r, nodos en adelante. Y por último, tenemos que la función generadora de momentos, mxt, se puede expresar como 1 más la suma n variando de 1 en adelante de t a la n sobre n factorial por el valor esperado de x a la n, y esto para valor absoluto de t menor que alfa. Entonces, este resultado lo que está afirmando es que si la función generadora de momentos de una variable aleatoria existe, entonces los momentos de orden superior de la variable aleatoria también existen y se pueden determinar a partir de las derivadas de la función generadora de momentos en el punto t igual a 0. Hay que advertir aquí que el hecho de que todos los momentos de orden r de una variable aleatoria existan no implica la existencia de la función generadora de momentos. Entonces veamos a ver por qué es cierto este resultado. Entonces, primero vamos a considerar un r mayor que 0 fijo, sí, pero arbitrario. Entonces, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de valor absoluto de x a la r, ¿no es cierto?, sobre e a la tx, esto va a tender hacia 0, ¿sí? Esto, bueno, es igual a 0. O sea, este límite
es igual a 0, ¿sí? Cuando x tiende a infinito. ¿Esto qué va a implicar? Entonces debe existir un k mayor que 0, de tal manera que el valor absoluto de x a la r, ¿sí?, sea menor o igual que e a la tx, ¿no es cierto?, para valor absoluto de x mayor que k. Y esto entonces, ¿qué nos traería como consecuencia? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a obtener es que para t entre menos alfa y alfa, para valor absoluto de t menor que alfa, se va a satisfacer lo siguiente. El valor esperado del valor absoluto de x a la r va a ser igual a el valor esperado de valor absoluto de x a la r por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales el valor absoluto de x de omega es menor o igual que k, ¿no es cierto?, más el valor esperado de valor absoluto de x a la r por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales valor absoluto de x de omega es mayor que k. Bien, pero entonces esto va a resultar ser menor o igual, esta primera expresión va a ser menor o igual que k a la r, ¿sí?, más, y aquí estaríamos obteniendo el valor esperado de, pues aquí esto es menor o igual, ¿sí?, que el valor esperado de e a la tx, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, estamos asumiendo que para los t entre menos alfa y alfa, el valor esperado de e a la tx es finito, k a la r es finito, entonces todo esto nos da que es finito, con lo cual entonces tenemos el primer resultado. El segundo resultado, entonces, lo que nosotros estamos obteniendo es que la derivada de orden r, ¿sí?, de la función generadora de momentos evaluada en t va a ser igual entonces a la integral de menos infinito a infinito, ¿sí?, de, entonces nos quedaría x a la r, ¿no es cierto?, por e a la tx, y por la derivada de, o sea, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x. Y si la evaluamos en 0, pues esto nos estaría dando mx punto 0, entonces va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x a r, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x, pero esto finalmente es el valor esperado de x a la r, que era lo que se quería demostrar. Y el tercer resultado se obtiene de manera inmediata al hacer el desarrollo en serie de Taylor de la función mxt alrededor de 0. Entonces se obtiene, ¿sí?, al hacer el desarrollo en serie de Taylor de la función generadora de momentos mxt en el punto t igual a 0, o sea, alrededor de 0. ¿Sí?